Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos vivido lo que podemos llamar una sesión trampa en el IBEX 35. ¿Y por qué? Pues porque comenzábamos la sesión con subidas importantes después de esa presentación de resultados de Bankinter, que aparentemente se nos contaba que eran muy buenos esos resultados, y veíamos cómo el sector bancario empezaba la sesión con subidas muy importantes. Esto hacía que el IBEX 35 se mantuviese muy bien al alza, pero la alegría ha durado muy poquito y según iba avanzando la sesión iban perdiendo fuerza y al final ha cerrado prácticamente todo el sector bancario español en rojo, al igual que el IBEX 35. Y además hay que sumarle un ingrediente a la sesión de hoy, y es que si veníamos comentando durante toda la semana que veíamos cómo el volumen era muy bajito, pues casualmente hoy que han entrado las ventas en los mercados hemos visto cómo el volumen se ha incrementado, así que bastante cuidado con lo que hemos visto en la sección de hoy. Y las tres acciones que vamos a analizar hoy, pues la verdad que era muy fácil elegirlas, porque si las que han dado de qué hablar eran las acciones del sector bancario, pues hoy toca analizar tres acciones del sector bancario. Vamos con ellas. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Santander, BBVA y, como no, la que hoy presentaba resultados, Bankinter. Vamos a comenzar con el Banco Santander. ¿Y qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues fijaros cómo abría al alza, veíamos cómo se metía directamente en esa zona del gap que teníamos como objetivo durante toda la subida, pero al llegar a esa zona hemos visto cómo entraba con bastante fuerza la oferta, lo que ha provocado caídas importantes y formar una vela envolvente respecto a la vela del día anterior. Hemos visto cómo el volumen se ha incrementado respecto al que veíamos en las dos sesiones anteriores de subidas, que era muy bajito, y ahora nos deja bastantes dudas. Vemos como en el más corto plazo se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, y aunque parezca que esta media nos puede dar señales bastante confusas, cuidado, porque puede que aquí, si vemos que acaba cerrando la semana por debajo de la media de 6 sesiones, es cuando nos dé la señal para irnos a buscar de nuevo esa media móvil de 70 sesiones y dejar en pausa ese objetivo de cerrar el gap que teníamos abierto desde el mes de marzo. Hay que tener en cuenta que la cotización se ha ido manteniendo al alza con un volumen bastante bajito. Fijaros que cuando hemos visto más volumen ha sido en sesiones de caídas. Es verdad que aquí veíamos una sesión con bastante volumen al alza, que luego al final la siguiente sesión acaba perdiéndolo, pero con un volumen más bajito con las caídas, lo que hacía que se mantuviese al alza la cotización. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos analizar si vemos una corrección? Pues que el volumen en esa corrección sea igual de bajito que hemos visto en la subida, porque sin embargo ahora, si vemos que la corrección empieza a entrar cada vez más y más volumen, cuidado, porque podríamos llegar a un escenario como el que veíamos en marzo, es decir, nos demostraría que la fuerza en el mercado la tiene la oferta y podríamos ver caídas bastante importantes, incluso llegar a perder la media móvil de 70 sesiones. Como decimos, ahora tampoco habría que preocuparse por ver una corrección hasta la zona de los 3.35, donde está esa media 70, donde tiene un soporte bastante importante, pues ver que se marcha hasta esa zona y a partir de aquí intentar darse la vuelta para buscar el cierre del gap. Pero como veamos que ahora el volumen es muy alto en la corrección, cuidado, porque puede que ya hayamos visto todo lo que teníamos que ver en el rebote de la cotización del Banco Santander. La cotización del BBVA, pues vemos una clara diferencia con lo que veíamos en Santander. En el caso del BBVA hemos visto cómo el volumen, para la volatilidad que hemos tenido, ha sido muy bajito. Por lo tanto, en este caso, pues quizás nos quedaría la duda de si va a entrar con más fuerza la oferta y veremos caídas más importantes. Lo que sí que ha hecho el BBVA en la sesión de hoy es alcanzar ese objetivo en cerrar el gap que tenía abierto desde la sesión del 9 de marzo, y prácticamente se ha ido de nuevo hasta muy cerquita en los máximos de la sesión, de esos máximos que veíamos antes de esas caídas tan importantes en el mes de marzo. Pero fijaros cómo la vela que ha dejado también ha sido muy fea y nos podría indicar que podríamos continuar cayendo, aunque tenemos esa duda con el bajito volumen que hemos visto. De momento, si vemos que se mantiene sobre la zona de los 6,71, que fijaros que es una zona que anteriormente había actuado como resistencia, aquí también se mantuvo un poquito sobre ella la cotización antes de comenzar a caer de forma importante. Pues si vemos que se mantiene sobre ella, podríamos continuar al alza, pero si la pierde, ¿dónde pondríamos el objetivo? Pues al igual que en el Banco Santander, le podríamos poner la media móvil de 70 sesiones, que podría encontrarse con ella alrededor de la zona de los 6,44. La duda
que tenemos ahora es si llegamos a ver una corrección, si es una simple corrección o lo que hemos visto hasta ahora en las últimas semanas ha sido un rebote trampa después de la caída tan fuerte que veíamos en marzo y volveremos a caer con mucha más fuerza y marcar unos mínimos inferiores a los que veíamos en marzo. Por lo tanto, ¿qué debemos analizar para salir de dudas o intentar salir de dudas antes de tiempo? Analizar el volumen, porque si vemos que el volumen, al igual que hemos comentado con el Banco Santander, va incrementándose con una caída, pues cuidado, porque puede que no sea una corrección para mantenernos al alza, sino que sea el comienzo de una nueva onda bajista que haga caer a la cotización por debajo de los mínimos que veíamos en marzo. Y vamos con la última de las acciones, que ha sido la principal protagonista en la sesión de hoy, porque ha presentado resultados a principio de la sesión. Justo cuando ha presentado resultados, pues se comentaba, a mí me gusta siempre que presentan resultados, acciones que dan un poquito de qué hablar, meterme pues en los típicos periódicos color salmón en internet para ver qué pone. Y bueno, pues el titular era que había ganado no sé cuántos millones más que la anterior vez que va a presentar resultados, no sé qué narices. Es decir, que nos hacen pensar que los resultados son muy buenos, y esto que ha provocado a primera hora de la sesión subidas muy grandes. ¿Por qué? Pues porque el inversor pequeño dice, buah, los resultados han sido buenísimos. Evidentemente no se va a meter a leer los resultados. Para saber interpretar los resultados de un banco hay que tener una buena carrera. Simplemente nos quedamos con el titular, los resultados han sido positivos, compramos, nos vamos a la zona de los 6,17. Fijaros la subida tan fuerte que acumulaba en la primera parte de la sesión, una subida por encima del 5%, y al final luego iba perdiendo fuerza, y al final no es que haya corregido parte de la subida, es que ha acabado cerrando con una caída del 1,17%. Fijaros que comentábamos en los anteriores análisis de Bankinter que quizás el primer objetivo podría estar en la media móvil de 70 sesiones, y si conseguía superarla incluso nos podríamos ir hasta la zona de los 6,03, 0,4, donde estaba esa zona de soporte importante y también zona de resistencia. Por lo tanto, ahora podría actuar como resistencia, y fijaros cómo en la primera parte de la sesión ha conseguido romper todas estas zonas, pero al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha perdido todas ellas y nos quedamos al final de la sesión como estábamos ayer, o incluso peor, porque el volumen tan alto que hemos visto hoy, sí que es verdad que presenta resultados, y cuando presenta resultados hay más volumen, pero el volumen hay que tener en cuenta que ha entrado principalmente con la oferta. Es decir, la primera parte de la sesión ha habido un boom de compras y luego toda la sesión ha estado cayendo, es decir, gran parte de ese volumen ha entrado con la oferta. Es decir, la fuerza en el mercado ahora mismo la tiene la oferta. Sí que es verdad que ha cerrado justamente sobre la media móvil de 200 sesiones, lo que nos hace pensar que si la semana la acaba cerrando por debajo de la media de 200 sesiones, podríamos continuar con la corrección. ¿Hasta dónde? Pues primer objetivo podría estar en la zona de los 5,44 aproximadamente, una zona que podría actuar como soporte. Fijaros cómo ha estado varias sesiones tonteando con esa zona, en todo este movimiento tan brusco que hemos visto en el mes de marzo. Por lo tanto, primer objetivo, la zona de los 5,44. ¿Qué debemos analizar? Lo mismo que Santander y el BBVA, que las caídas, si las vemos, estas caídas, que no vengan acompañado con demasiado volumen. Hay que tener en cuenta que Bankinter, aquí vemos tres acciones del mismo sector. Vemos como BBVA, por ejemplo, hoy ha llegado a recuperar todo lo que había perdido. Santander se habrá quedado un 75% de todo lo que ha ido. Y Bankinter hemos visto cómo se ha quedado prácticamente a la mitad de todo lo que había caído. Es decir, Bankinter le había costado un poquito más recuperarse. Por lo tanto, vemos cómo puede que le afecte un poquito más estas noticias o estas dudas que hay ahora mismo dentro del sector bancario. Y si llegamos a ver de nuevo noticias pesimistas, puede que sea uno de los valores que más dañado salga, porque al igual que veíamos caídas muy fuertes, luego le costaba recuperarse, pues ahora podríamos volver a ver caídas bastante importantes. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo dentro del sector bancario. Hay que tener en cuenta que estamos analizando tres acciones del mismo sector y que es un sector que tiene gran fuerza en el IBEX 35. Es decir, muchas veces lo que hace el sector bancario es lo que hace el IBEX 35. Y si ahora estamos comentando que tras la sesión de hoy te han dejado velas muy feas, podemos llegar a ver una corrección, a lo mejor un 4 o un 5% de estas acciones, pues no habría que extrañar que el IBEX 35 también intente corregir las siguientes sesiones. La clave, ¿dónde va a estar? Lo decimos por enésima vez, en el volumen. Analizar el volumen y ver si aumenta con las caídas, porque si simplemente vemos caídas con poquito volumen, el IBEX 35 nos va a dar la señal de que todavía le podría quedar un último repunte al alza. Por cierto, hoy el IBEX 35 ha llegado incluso a superar los máximos que marcaba antes
de ver las caídas de marzo. Y es que esto es muy curioso porque hace un mes creíamos que iba a estallar todo el sector financiero, que iban a quebrar no sé cuántos bancos, el Credit Suisse, el Deutsche Bank, iban a quebrar todo el sector bancario en Estados Unidos y en Europa. La situación era feísima, habíamos caídas muy fuertes y ahora hemos llegado a ver cómo el IBEX 35 volvía a marcar los máximos que veíamos hace un mes. Y es que ya no sé si es que tenemos muy poquita memoria o a lo mejor el miedo que nos han metido era extremado. Así que bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones y de ahí que tome sus decisiones de inversión. Así que nada, nos vamos a ver el domingo de nuevo con ese vídeo del resumen semanal. Dejadme en los comentarios las acciones que queráis que analice. Espero que os haya gustado, que sea absolutamente interesante el vídeo de hoy. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo y simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo no faltéis, nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.